buenas tardes. En nombre del Laboratorio ITF Labomed, les damos la más cordial de las bienvenidas a este webinar titulado DHA y control de la inflamación, una respuesta en tiempos de COVID-19, el cual será presentado por el doctor Rodrigo Valenzuela Báez. Él es nutricionista, Master of Science, PhD, profesor asociado de la Universidad de Chile, investigador postdoctoral en la Universidad de Toronto, Canadá. Es un investigador en lípidos, en nutrición y salud, que durante los últimos años ha dirigido estudios centrados en evaluar los beneficios de los ácidos grasos omega 3, especialmente el DHA. La presentación tendrá una duración aproximada de 45 minutos, luego de lo cual habrá un tiempo para responder a vuestras inquietudes o preguntas, que podrán, como se mencionó, escribir durante la charla en la barra donde está el chat de la plataforma o también donde aparece preguntas y respuestas. Adicionalmente, cuando termine la actividad y a modo de agradecimiento por la gran convocatoria a este evento, vamos a sortear 3 dispositivos con firma electrónica y suscripción por 1 año. Dicho lo anterior, dejo con ustedes al doctor Rodrigo Valenzuela Báez. Profesor, ya puede compartirnos su pantalla e iniciar la presentación. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a ITF Labomed por haber permitido y apoyado y organizado este webinar en relación al COVID-19 y el DHA. Vivimos tiempos un poco complejos. Bueno, yo les comento, actualmente yo no vivo en Chile, vivo en Canadá, pero la pandemia está a nivel global y prácticamente todos los países del mundo están presentando casos y muertos, así que a todos nosotros nos afecta de una u otra manera. Y les comento que cuando propuse el título, cuando lo redacté hace ya unos días atrás, era DHA y control de la inflamación, una respuesta en tiempos de COVID, pero la información avanza tan rápido. Les comento que hace un par de minutos revisé PubMed y ya hay casi 3.000 artículos científicos en relación al COVID-19. Prácticamente 1.000 de ellos se relacionan con datos en humanos, es decir, qué es lo que está ocurriendo con las personas diagnosticadas con el virus. Y ya están surgiendo estudios publicándose, lo que es bastante rápido en relación a nutrientes y el COVID-19. Ahí les presento una lámina, este es de un trabajo publicado hace un par de días, en que un grupo de investigadores que trabajan precisamente en inmunonutrición hace una propuesta en términos de hipótesis de intervenciones dietéticas para mejorar el estado de salud de los pacientes que superen la infección y la enfermedad por COVID-19, y hacen una serie de recomendaciones tanto dietéticas como de nutrientes específicos. Como les digo, todos los días se están publicando trabajos y más trabajos en relación al virus, a la enfermedad y a la pandemia en el mundo. Los que me han escuchado, los que me conocen, siempre parto con esta lámina que se refiere, ¿cierto?, a la importancia bioquímica y nutricional de los ácidos grasos. Los hemos mirado siempre como constituyente de los fosfolípidos de las membranas celulares. Son una potente fuente calórica, 9 kilocalorías por gramo. Tenemos algunos de ellos de carácter esencial y sus derivados de cadenas más largas, los N6 y N3, tienen un rol fundamental en el ser humano. Y los eicosanoides y docosanoides, que hoy día están muy de moda en términos de inflamación, por la regulación de la expresión génica. La mirada clásica del DHA la centrábamos siempre en el cerebro. Si ustedes revisan PubMed, todos los ensayos clínicos aleatorios, doble ciego, los clinical trials que se han realizado en relación a DHA y función cerebral, en relación a cómo podemos prevenir el deterioro cognitivo, las intervenciones de suplementación en embarazo, etcétera, es bastante fuerte.
Pero hoy día vamos a hablar sobre una nueva aplicación que es muy reciente en relación a los ácidos grasos omega 3 de cadena larga y particularmente el DHA. Si vamos a la definición básica primero, recordemos que están los ácidos grasos saturados, los monoinsaturados y los poliinsaturados. Y dentro de los poliinsaturados, aquí hay dos grupos interesantes. Vamos a ver los N6 y los N3. Y dentro de los N3 está el ácido docosahexanoico o DHA. También está el eicosapentanoico, también es de la familia de los N3, y está su precursor de cadena más corta, menos insaturado, que es el ácido alfa-linolénico. Entonces, vamos a tener siempre ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados. Y dentro de la familia de los poliinsaturados N3, voy a centrar mi presentación el día de hoy en el ácido docosahexanoico, el DHA. Ustedes pueden ver ahí que es un ácido graso bastante largo, que tiene forma de espiral, con 6 dobles enlaces. Es un ácido graso altamente insaturado y que, como les digo, forma parte de la familia de los omega 3 u N3. ¿Qué es el ácido docosahexanoico? Lo abreviamos como DHA por la sencilla razón de que es más fácil la sigla que el nombre. También se le conoce como ácido cerbónico, como yo les decía, es un ácido graso altamente insaturado. Tiene un muy bajo punto de fusión, recién a los menos 44 grados se congela. Esto es para que ustedes tengan muy claro que el DHA en nuestro organismo siempre es líquido y tiene un rol relevante en la fluidez de las membranas biológicas. Lo vamos a encontrar mayoritariamente en membranas, tiene un rol regulador en muchas de las zonas de la membrana celular, y como les decía, pertenece a la familia de los N3 y se ubica particularmente en membranas de fosfolípidos. Si vamos a la historia, se ha estudiado muchísimo sobre ácidos grasos poliinsaturados desde que se descubrió la esencialidad en ratas el año 1929, el rol que tenían en crecimiento y desarrollo el año 63, siglo pasado, en niños, hasta la identificación de derivados de estos ácidos grasos ya a finales del siglo pasado, recientemente, unas pequeñas aproximaciones, y lo que va de estas 2 décadas de este siglo, se comenzaron a identificar rápidamente derivados de ácidos grasos, particularmente del DHA, donde aparecen resolvinas, protectinas y maresinas. Si vamos a la vía clásica de síntesis, los seres humanos podemos sintetizar DHA. Lo podemos hacer a través de una compleja ruta enzimática que involucra elongasas y desaturasas, la delta 6 y delta 5 desaturasa, al igual que las elongasas 2 y 5. Esto ocurre en los peroxisomas. El hígado es el principal órgano que sintetiza poliinsaturados, particularmente EPA y DHA. Y aquí les quiero comentar lo siguiente. A partir del araquidónico, un N6, un poliinsaturado N6, o a partir del EPA y del DHA, vamos a encontrar eicosanoides. Los eicosanoides son derivados de 20 átomos de carbono y los docosanoides son derivados de 22 átomos de carbono. Y estos compuestos clásicamente se vinculaban al control de la homeostasis vascular. Sin embargo, hace ya unos 10, 12 años, comenzaron a surgir los primeros estudios que demostraban un efecto en la regulación de la respuesta inmunológica. Vamos nuevamente a la síntesis, porque aquí les quiero comentar algo. El ser humano no es un gran desaturador, no es un gran sintetizador de DHA ni de EPA. En general, la síntesis es bastante baja a DHA, inferior al 1%, ¿ya? Pero para algunos investigadores esta síntesis en condiciones fisiológicas es suficiente. Sin embargo, se ha publicado, y a través de estudios nuestros en la Universidad de Chile, que la obesidad, que va de la mano con la esteatosis hepática no alcohólica, produce una caída drástica en la actividad de las desaturasas. Por lo tanto, hay una menor síntesis de estos ácidos grasos. Es decir, población chilena obesa, donde hay una alta prevalencia de esteatosis hepática, ¿ya?, hígado graso no alcohólico, podemos decir
la síntesis ya es mucho más baja que lo que fisiológicamente ya es bajo. Ese es un tema que nosotros además lo hemos publicado como grupo en la universidad. Hay otros factores que influyen que la síntesis sea más baja, polimorfismos, eso no lo hemos estudiado en población chilena, pero sí en otras partes del mundo se ha estudiado y se ha identificado que hay poblaciones que tienen polimorfismos donde la síntesis es baja. Se suma a esto que hay otros factores nutricionales que están hoy día en estudio, como es la alta ingesta de los ácidos grasos poliinsaturados N6, el ácido linoleico, el que encontramos en aceite de soya, de maíz o de maravilla, que también estaría disminuyendo la síntesis de DHA en el organismo. Por lo tanto, en síntesis estamos sintetizando menos DHA del que fisiológicamente debiésemos sintetizar. Bien, entonces ahí está el tema baja síntesis. En esta otra lámina que incorporé es para que ustedes vean que la síntesis también depende de insulina y de otros nutrientes como magnesio, zinc, calcio, vitamina B6, niacina, etc. Y la síntesis se va a sumar a la ingesta. Y el grupo nuestro, el grupo que yo dirijo en la universidad, hemos publicado en distintos trabajos y seguimos publicando que en población chilena, por ejemplo, en embarazadas y nodrizas, la mujer cuando está dando lactancia materna, en adultos jóvenes y en jóvenes, los niveles de DHA en sangre son muy bajos. Y esto es porque la ingesta de DHA en la población chilena es muy baja. Muchas personas creen que porque Chile es un país con una costa larga, muy extensa, la gente come pescado todos los días, y eso no es así. Nosotros como población, incluso en zonas costeras, tenemos un muy bajo consumo de pescados grasos, que es la fuente natural del DHA, al igual que el EPA. Por lo tanto, tenemos bajos niveles de estos ácidos grasos en sangre. Si vamos sumando, baja síntesis, bajos niveles en sangre. ¿Y dónde se deposita este ácido graso? El DHA se deposita mayoritariamente en corteza cerebral, en retina y en espermios. Nuestro grupo ha estudiado en los últimos años los niveles de DHA en leche materna, en sangre y también en espermios. Allí hemos visto ahí resultados bastante interesantes sobre el impacto de la dieta y cómo los niveles de DHA en espermatozoides están bajando, fruto de la dieta de la población, de hombres jóvenes. A diferencia del araquidónico, este N6, que se va a ubicar en diversos tejidos, glóbulos rojos, eritrocitos, ¿cierto? Espermios, retina, hígado, músculo, etc. Es decir, tiene una ubicación mucho más amplia. Mientras que el EPA se deposita muy poco, se metaboliza rápidamente, ¿ya? En eicosanoides, en sus derivados de 20 átomos de carbono. En esta otra laminita les quiero resumir, entonces, que nosotros tenemos en Chile una población obesa, una población envejecida, una población que no se alimenta de forma saludable mayoritariamente por distintos factores que no corresponden a este webinar, pero tenemos en general una muy baja ingesta de omega 3 y tenemos una baja síntesis. Y esto hace que los niveles de omega 3 y particularmente EPI-DHA en nuestro organismo sean bajos en nuestra población en general, ¿ya? Y tenemos una población con bajos niveles de EPI-DHA en sangre. Si volvemos a los ácidos grasos ya, omega 3 y omega 6, ahí está el araquidónico con sus eicosanoides clásicos, prostaglandinas, leucotrienos y lipoxinas, el EPA con las resolvinas de la serie E. Se denomina resolvinas de la serie E porque provienen del EPA, y se han descrito muchas, yo ahí les puse 1, 2 y 3, y del DHA están resolvinas, protectinas y maresinas. ¿Ya? Es una familia de derivados del DHA que se les denomina docosanoides porque se obtienen a partir de este ácido graso que tiene 22 átomos de carbono. ¿Bien? ¿Qué es lo interesante? Que el EPA y el DHA en nuestro organismo, una vez que están en nuestras membranas celulares, frente a distintas señales, estrés oxidativo que ocurre, nosotros lo podemos medir en el plasma, señales de inflamación, se liberan de la membrana celular y son rápidamente metabolizados a través de lipoxinas y cicloxinas, son enzimas que van a metabolizar estos ácidos grasos
¿ya? La COX y la LOX, una familia de enzimas, y ustedes pueden ver ahí que el EPA se transforma primero en epóxidos y después en resolvinas, y el DHA también va a finalizar en maresinas, en protectinas y resolvinas. Es una familia de mediadores lipídicos, así se les conoce hoy en términos ya más globales, lipid mediators o mediadores lipídicos. Bien, así que me van a escuchar hablar durante la presentación ya no solamente de ácido graso, sino que de mediadores lipídicos. ¿Y por qué mediadores? Porque se ha visto que estas moléculas derivadas de estos ácidos grasos son capaces de modular ciertas respuestas en el organismo y modular la actividad de determinadas células en el organismo. Ahí está el DHA. El DHA, como les decía, puede ser metabolizado y transformado en protectinas, maresinas y resolvinas. Ahí donde dice protectinas está la neuroprotectina D1. NPD1 se ha estudiado muchísimo en modelos tanto in vitro como en modelo animal, y hay algunos datos en humanos. ¿Por qué? Porque este es un derivado del DHA que se sintetizaría mayoritariamente en el sistema nervioso central y ayudaría a preservar la viabilidad neuronal, a evitar la muerte de una neurona y además a conservar la funcionalidad de una neurona. Mientras que las maresinas y las resolvinas se han identificado mayoritariamente en eventos vinculados con la respuesta inmunológica. Además, les comento que resolvinas y maresinas, por ejemplo, se han identificado en leche materna. Es decir, cuando hablamos de lactancia materna, ya en la leche no solamente estamos hablando de este ácido graso presente en la leche materna. Quiero recordarles que en población que hemos estudiado nosotros en Chile, el DHA es alarmantemente bajo, más durante la época del periodo de lactancia, pero además se encuentran estas resolvinas, y esto viene a dar una señal de que la madre, desde el periodo de lactancia, obviamente durante el embarazo fue así, pero ya en la lactancia materna, está aportando inmunomoduladores que favorecen la respuesta inmunológica y las señales de control de la inflamación en el lactante, porque resolvinas y maresinas van en la leche materna. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Si ustedes ven ahí las resolvinas, y tanto de la serie E, derivadas del EPA, como resolvina D, por ejemplo D1, y les puse ahí una lipoxina derivada del araquidónico. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos mediadores lipídicos van a ser reconocidos por receptores específicos de células del sistema inmune y por otras células, por ejemplo, hepatocitos, neuronas, pero ahí está centrado particularmente en células del sistema inmune, por ejemplo, macrófagos. ¿Y qué es lo que hacen? En general lo que hacen es bloquear la respuesta inflamatoria. Ustedes saben que para que se active la respuesta inflamatoria, uno de los factores de transcripción que participa es el NF-kappa-beta. Este factor de transcripción, el NF-kappa-B, puede ser modulado, tanto su expresión como actividad, por estos mediadores lipídicos, particularmente resolvinas y derivadas del EPA y del DHA. Lo que vemos que con el exceso de omega 6 ocurre lo inverso, se estaría activando mucho más la respuesta inflamatoria. Ya exceso de araquidónico, por ejemplo, activa la respuesta inflamatoria, mientras que EPA y particularmente DHA tienden a atenuar esta respuesta inflamatoria e incluso a inactivarla. Tienen el rol, por ejemplo, de disminuir la producción de citoquinas proinflamatorias, ¿ya? Interleuquina 6, interleuquina 1 beta, TNF-alfa. Aumentan la producción de citoquinas antiinflamatorias, como la interleuquina 10, ¿ya? Y aumentan la salida de fagocitos de tejidos inflamados, es decir, modulan la respuesta inflamatoria. Y es por eso que en los últimos años también se les conoce como moduladores especializados de la respuesta inflamatoria. Bien, es decir, cada día sabemos más cómo EPA y particularmente DHA estarían resolviendo la respuesta inflamatoria. Y aquí vamos a la respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria, si la evaluamos en tiempo y actividad, considerando la incorporación de más células del sistema inmune a la respuesta inflamatoria, en algún momento debe detenerse la inflamación, porque vamos a ver que al inicio vamos a tener mediadores químicos, prostaglandinas y leucotrienos derivados del araquidónico, un omega 6, que van a activar la respuesta inmunológica, y en la medida en que va
Avanzando esta respuesta en términos de minutos y horas, se incorporan distintas células del sistema inmune, polimorfos nucleares neutrófilos, monocitos y macrófagos, ¿ya? Y esta inflamación aguda en algún momento debe ser resuelta, porque si no vamos a tener una inflamación crónica que puede evolucionar en un proceso de fibrosis. Eso es lo que nosotros estamos viendo en el hígado, por ejemplo, en el paso de enfermedad por hígado graso no alcohólico, una simple esteatosis hepática no alcohólica, cómo evoluciona a una esteatohepatitis, de una inflamación aguda a una inflamación crónica, y eso después lleva a un proceso de fibrosis, a una falla total, en la cirrosis en ese hígado, fruto de la acumulación anormal de grasa. Y esta misma inflamación crónica se puede ver en distintos procesos inflamatorios. Pero debemos resolver esta inflamación, y ahí aparece el concepto de resolución de la inflamación. Y esta resolución es mediada por compuestos que la resuelven, y es por eso que vamos a conocer derivados del EPA y el DHA como resolvinas, porque lo que hacen es resolver la respuesta inflamatoria. De ahí viene su nombre, resolvinas, y derivan de EPA y DHA, y yo les voy a mostrar datos vinculados que son mucho más fuertes con DHA que con EPA, ¿ya? Si vamos a esta laminita, que es un poquitito más compleja, ustedes tienen ahí el araquidónico, este N6, que a través de sus distintos metabolitos activa la respuesta inflamatoria, y si no es resuelta, vamos a ir a una inflamación crónica. Mientras que EPA y DHA más bien tienen la vía de resolver la inflamación y volver a un estado de homeostasis. Ahora, araquidónico es un ácido graso, EPA es otro ácido graso y DHA es otro ácido graso. Pero estos tres ácidos grasos compiten por las enzimas involucradas en la síntesis de resolvinas o de lipoxinas. Es decir, si yo tengo en el organismo, un ser humano, mucho araquidónico, voy a tener más bien derivados de araquidónico que van a promover la respuesta inflamatoria. Mientras que si tengo EPA y particularmente DHA, voy a tener resolvinas que van a resolver la respuesta inflamatoria y van a permitir volver a la homeostasis en el organismo. Ahí nuevamente, bien ya mucho más específico, vemos el araquidónico y el EPA. ¿Por qué se les llama eicosanoides? Porque estos ácidos grasos tienen 20 átomos de carbono, mientras que el DHA docosanoide porque tiene 22. Y vemos que el araquidónico es más bien proinflamatorio, mientras que EPA y DHA y sus derivados no tienen una actividad inflamatoria y más bien tienen un efecto de resolver la inflamación. Es por eso, aquí les puse una laminita, uno de los trabajos de Charlie Ceran de la Universidad de Harvard, quien ha trabajado mucho en estos moduladores especializados de la inflamación, los SPM, en que vemos cómo resolvinas derivadas de EPA y particularmente de DHA son capaces de resolver la inflamación, modulando la actividad del endotelio, ¿ya? Y regulando la actividad de células del sistema inmune y llevando la resolución de la respuesta inflamatoria, ¿ya? Y esto lo tenemos tanto a nivel del torrente sanguíneo como del endotelio. Es decir, hay una actividad permanente de estos derivados de ácido graso para ir controlando la respuesta inflamatoria. Ahí les puse un trabajo muy interesante en que se evaluaron precisamente los derivados de DHA y específicamente las marecinas. Bien, les quiero comentar que nosotros los seres humanos, teniendo DHA, bueno, tenemos DHA en nuestras células del sistema inmune, tenemos en el eritrocito y en muchas otras células. Una vez que se libera el DHA, como les decía, por señales como estrés oxidativo o inflamatorias, se libera el DHA de los fosfolípidos y rápidamente es metabolizado, y ahí aparecen las marecinas. Y estas marecinas, R1 o R2, son capaces de resolver la inflamación o incluso de tener una respuesta antiinflamatoria, de bloquear directamente la actividad del ácido araquidónico y sus derivados. Bien, ahí está toda la familia de marecinas, ¿ya? Y de moduladores específicos de la inflamación. ¿Y qué es lo que se ha visto? Que se ha identificado bastante en exudados, en modelos de inflamación, en modelo animal, pero interesantemente se ha identificado estas marecinas en leche materna humana, en macrófagos humanos, en el vaso, ya este reservorio de células del torrente sanguíneo en el humano, y también en el plasma.
Quiere decir que en el ser humano están modulando activamente la respuesta inflamatoria, ¿ya? Y estas se han identificado y se han podido identificar claramente en qué vías de la inflamación estarían participando. Y ahora, ¿cómo podemos vincular DHA? Ya les comenté DHA, ciertos aspectos nutricionales, con inflamación, con salud respiratoria. ¿Dónde viene el vínculo y por qué una propuesta en tiempos de COVID? Se publicó el año 2016 en el New England Journal of Medicine, la principal revista de medicina del mundo, un estudio de suplementación en embarazo, un clinical trials, que corresponde al estudio de Copenhague, un estudio prospectivo en relación a niños y asma. Ya ahí está es el COPSAC 2010. Es un estudio en que se suplementó a madres a partir de la semana gestacional 24 con DHA y EPA. Ya ahí está la proporción de los dos ácidos grasos. Se usó como placebo aceite de oliva. Este fue un estudio doble ciego, aleatorio, randomizado, un ensayo clínico controlado. ¿Y qué fue lo que se observó? Que la suplementación con omega 3, desde el tercer trimestre del embarazo hasta que finalizó el embarazo, en un estudio de seguimiento, los niños redujo en un 7% el riesgo de desarrollar asma. Esto abrió una línea de investigación muy interesante porque el asma en el mundo está aumentando. Tiene un componente inflamatorio muy grande. Sabemos que además hay una relación directa con los niveles de polución, de contaminación ambiental. Por lo tanto, es una enfermedad de interés en términos de investigación y particularmente en Europa y Estados Unidos. Y que además se observó que el efecto era mucho mayor en aquellas madres que consumieron el suplemento que tenían los niveles de omega 3, EPA y DHA más bajos en los eritrocitos. Es decir, ¿qué nos dice este estudio? Que la suplementación con EPA y DHA permitiría reducir el riesgo de desarrollar asma. 7% es bastante en una población. Pero además, en aquella población en la cual los niveles de EPA y DHA son bajos, que es lo que ocurre en población chilena, particularmente en mujeres durante el embarazo y también la lactancia, la suplementación tendría un efecto muy superior. ¿Ya? Esto es muy interesante. Seguido este estudio, se publicó el año 2019, el año pasado, estos son estudios todos recientes, un estudio observacional, ¿ya? Donde se evaluó los niveles de eritrocitos en adultos con asma y sin asma. Y se quiso determinar cómo se relacionaban los omega 3, particularmente EPA y DHA, en los resultados clínicos del asma. Y aquí se utilizó como indicador el índice omega 3, el O3I, ¿ya? Omega 3 Index, viene de la sigla en inglés, en que se considera que si una persona en los eritrocitos tiene entre EPA y DHA, y mayoritariamente es DHA, menos del 8% del total de ácido graso, ¿ya? Entre el 4 y el 8% un nivel intermedio, ¿ya? Idealmente debiésemos tener un índice sobre el 8%, es decir, EPA y DHA debiese estar de un 8% hacia arriba. Pero si está de 4% hacia abajo, es no deseable. ¿Por qué? Porque se ha visto que cuando el índice omega 3 es bajo 4%, hay estudios de asociación con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Bien, entonces con estos antecedentes, ¿qué identificaron estos investigadores? Como les digo, un estudio de observación, ¿qué lograron ver? Que aquellos sujetos asmáticos que tenían el índice omega 3 más alto, tenían una mejor condición clínica en el asma, es decir, tenían un mejor manejo clínico. Y además usaban dosis más bajas de corticoides, de inhaladores. Bien, es decir, este estudio, ¿qué nos está indicando? Un estudio de observación, no un estudio de intervención clínico como el anterior. Que niveles altos de omega 3, EPA y particularmente DHA, pueden tener un papel importante en el manejo del asma. Es decir, ya no estamos solo hablando de prevenir el asma, sino que, bueno, de evaluar directamente en pacientes asmáticos cómo está la ingesta de omega 3, idealmente medirlo, el EPA y el DHA en eritrocitos, y calcularles el índice y ver si está bajo, intervenir la dieta, y si no es posible, bueno, dan una suplementación con estos ácidos grasos. ¿Bien?
Y si ustedes ven ahí, claramente se muestra en esta lámina que aquellos que tenían un índice omega 3 mayor o igual a 8% tenían un menor consumo de inhaladores. Este es un estudio interesante, es decir, muestra cómo a mayores niveles de EPI-DHA en sangre tenemos un mejor manejo en el asma. Vamos ya más profundo a los temas pulmonares respiratorios. Estos estudios que yo les voy a mostrar son en animales, no se han hecho en humanos, porque vean ustedes cuándo se publicaron, que este fue el 2020. En este estudio, ¿qué se evaluó? Suplementar con EPA y DHA en una proporción 18-12 o omega 6, ácido linoleico durante 2 meses. Se indujo ya en el animal una neumonía bacteriana. Se evaluó supervivencia, carga bacteriana, histopatología, una serie de indicadores inflamatorios. ¿Y qué se observó? Que la suplementación con omega 3 aumentó significativamente la supervivencia, generó menor bacteremia y una menor carga bacteriana en pulmones en comparación con la suplementación con omega 6. Esta suplementación redujo la patología pulmonar, en particular la inflamación peribronquial, y disminuyó la citoquina proinflamatoria interleuquina 6 y aumentó la interleuquina 10. Y estos hallazgos, bueno, como todo estudio en animales, abre una ventana para comenzar a trabajar en pacientes con riesgo de neumonía y evaluar el efecto de la suplementación. Otro estudio en animales, este del 2019, se indujo pancreatitis aguda, y la pancreatitis aguda está relacionada con daño y con alteración en la funcionalidad pulmonar. Y en estos animalitos se evaluó el efecto de la marecina R1. ¿Se acuerdan que yo les nombré marecinas, varias marecinas? Bueno, aquí en el animalito, primero inducen la pancreatitis aguda y luego inyectaron marecina para evaluar el efecto de protección frente a la pancreatitis. La marecina R1, este derivado del DHA, disminuyó todos los parámetros vinculados con pancreatitis aguda, y algo muy importante, disminuyó la activación del factor de transcripción NF-κB en páncreas y disminuyó las lesiones pancreáticas y las relacionadas con el pulmón. Por lo tanto, este estudio, en que ya utilizaron el derivado específico del DHA, permitió atenuar el daño inflamatorio en el páncreas y también en el pulmón. Este es un estudio con Resolvina D1, otro derivado del DHA, publicado en 2019. ¿Ya? Todos estos son estudios recientes, porque todo esto está en pañales del término de la preocupación por la salud pulmonar. Esto fue previo al COVID. En animales, en que se evaluó si esta Resolvina, miren lo interesante, podía disminuir la injuria inducida, ¿ya?, pulmonar inducida por el uso del ventilador, ¿ya? Ahí yo les voy a mostrar, ustedes ven ahí una imagen histológica y un gráfico en que se inyectó esta Resolvina. ¿Por qué? Porque se vio que tenía efectos protectores en diversas enfermedades inflamatorias y habían algunos hallazgos ya pulmonares. ¿Y qué se vio? Que en aquellos animalitos que recibieron la Resolvina se observó un menor daño pulmonar y una menor respuesta inflamatoria que aquellos que no la habían recibido. Por lo tanto, ya tenemos una visión mucho más fina, que los derivados del DHA están modulando la respuesta inflamatoria en daño pulmonar. Como les mencioné, estos son todos modelos animales, todavía no se da el paso a modelo humano. No tengo la menor duda que vamos a tener ya el próximo año 1 o 2 estudios publicados en humanos con intervenciones agudas, con DHA particularmente, en pacientes que sufrieron la enfermedad por COVID-19. Entonces, si vamos ya resumiendo un poco, vámonos a la dieta. ¿Cuál es el problema importante que tenemos hoy? Nosotros estamos consumiendo en exceso omega 6, particularmente ácido linoleico. Prácticamente no comemos EPA y DHA, comemos poco alfa-linolénico también, baja ingesta del precursor y la síntesis es muy baja. ¿Y esto qué genera? Que en nuestro organismo tengamos una gran cantidad de omega 6, particularmente linoleico y después araquidónico, y una muy baja cantidad
de EPA, DHA, incluso de su precursor, el alfa-linolénico. Y eso nosotros lo hemos descrito en población chilena. Por lo tanto, el desafío es corregir este desbalance. Lo ideal sería modificar la dieta, que todos los chilenos comiéramos 2 veces a la semana pescado graso, jurel idealmente y no frito, sino que en ensalada, pero eso es difícil por distintas razones, que consumiéramos algunos mariscos que también tienen EPA y DHA. Es difícil modificar la dieta, es un desafío gigantesco. Y hoy en el mundo existe bastante consenso respecto a que a través de la alimentación lograr aumentar la ingesta de EPA y particularmente DHA es muy difícil. El desafío más bien pasa por bajar los omega 6 aumentando los omega 9, consumiendo aceite de oliva y aceite de canola, pero no porque aporten EPA y DHA, sino que porque permiten bajar los omega 6. Y si vamos a la dieta, bueno, siempre la paleolítica y lo que comían nuestros ancestros, quienes trabajamos en nutrición, hablamos de alimentación saludable, lo más balanceada posible, variada, suficiente, equilibrada, etc. Sin embargo, la dieta occidental moderna, en todo Occidente, esto y cada vez avanza más en Europa y Asia, esto es lo que come nuestra población, ¿ya? Y agreguémosle ahí sopaipillas, completos, etc., alcohol. No es una dieta muy saludable, entonces no hay pescado ahí, no hay lácteos fermentados, no hay frutas, no hay verduras, por lo tanto no es una dieta que promueva que nosotros tengamos EPA y particularmente DHA en nuestro organismo. Y hemos evolucionado, recordar que Chile tiene, junto con Estados Unidos, la tasa de obesidad más alta de la OCDE y una de las más altas del mundo. Lamentablemente ya desde obesidad infantil en adelante tenemos una población muy obesa. Los obesos tienen menos DHA que las personas normopeso. Eso está descrito, está descrito en la literatura. Nosotros tenemos un paper enviado a publicar en que vemos cómo en el embarazo, la obesidad, madres que tienen la misma dieta, la obesa tiene menos DHA que la mujer normopeso, con la misma dieta, sin suplementación. ¿Y qué es lo que vemos en este obeso? Exceso de calorías, sumado a factores de contaminación ambiental, sedentario, se mueve poco, tiene déficit de determinados micronutrientes, y uno de los más deficitarios son los poliinsaturados omega 3 y particularmente el DHA, en una dieta muy poco variada. Y esta dieta, ¿qué está generando? Lo que llamamos un estrés oxidativo y una inflamación de origen nutricional. Cuando se habla del obeso y la inflamación crónica subclínica, es una inflamación de origen nutricional, por esta acumulación anormal de grasa, pero además por la falta de determinados nutrientes en esa dieta y el exceso de otros componentes alimentarios. Y bueno, ¿cómo estamos y hacia dónde debemos ir en Chile? En resumen, tenemos una baja ingesta de poliinsaturados omega 3, particularmente EPA y DHA. Como yo les mencionaba, nosotros lo hemos publicado en jóvenes y en embarazadas, y en este momento tenemos datos ya en adultos y adultos mayores. Tenemos una alta ingesta de omega 6, poliinsaturados omega 6, particularmente el linoleico. Debemos recomendar el consumo de aceites ricos en omega 9, oliva y canola. Chile tiene la dicha y la gracia de producir aceite de oliva y de canola de excelente calidad. Estos dos aceites debiesen ser los aceites de mesa de la población chilena. Si nos pusiéramos un desafío nutricional alimentario para Chile, ese debiese ser uno, ¿ya? Para bajar esta sobrecarga de omega 6. Se suma que tenemos baja síntesis. En el caso nuestro, obesidad, hígado graso no alcohólico. La recomendación ideal, ¿cierto? Mejorar la dieta de la población. Pero en el caso de EPA y DHA es muy difícil, porque a pesar de distintas intervenciones, de campañas, que la gente consuma la fuente natural, que son los pescados y los mariscos, es muy difícil. Esto tiene que ver con un tema ya social, antropológico, cultural de la alimentación. ¿Y qué nos va quedando? Bueno, indicar el consumo de suplementos nutricionales con omega 3 y especialmente DHA. Y ahí es donde debemos tener precaución en la cantidad y la calidad. Yo los estudios que les mostré el de asma, no mostré otros más por razones de tiempo, pero estamos hablando de suplementaciones que deben bordear con por lo menos
el gramo al día de DHA. Y debemos preocuparnos de la calidad, que sea un suplemento que nos asegure que fue muy bien producido, que no tiene contaminantes como metales pesados, que está estabilizado con antioxidante, con vitamina E. Quiere decir que el ácido graso que está consumiendo la persona sea de calidad. Lamentablemente en nuestro país no hay un control de calidad química de los suplementos nutricionales y particularmente de los con omega 3. Entonces, debemos preocuparnos de que los suplementos que está consumiendo la población sean de buena calidad. Hace algunos años atrás se publicó un trabajo en Estados Unidos en que testearon suplementos y una parte importante de ellos estaban oxidados, eran de mala calidad, tenían metales pesados. Entonces, aquí es importante para todos los profesionales que están vinculados a los suplementos, nutricionistas, médicos, etcétera, todos los profesionales de la salud pueden hablar de suplementación, si que les interesa el tema, preocuparse de la cantidad y de la calidad del suplemento nutricional. Y esto lo agregué hace un par de minutos, fue publicado, está en prensa, ni siquiera está en el PubMed, está simplemente en la revista Nutrition, una revista de la disciplina, en que Philip Calder, un gran investigador en inmunonutrición y su grupo, ya están proponiendo el uso de aceite de pescado, EPA y DHA, en nutrición parenteral para ser un ayudante en la farmacoterapia para los pacientes con COVID-19. Es un trabajo, salió esta tarde, para que les comento cómo está avanzando esto. ¿Por qué? Porque ellos están viendo que los más afectados son sus pacientes obesos, de edad avanzada, que tienen diabetes tipo 2, hipertensión arterial, síndrome metabólico. Ya yo les traduje la acá, por eso que está, pero está de hoy de la tarde, en que ellos ya proponen, con los antecedentes que hay en asma y en modelos animales, en temas inflamatorios, probar que la nutrición parenteral tenga omega 3 para evaluar una mejor respuesta inflamatoria y atenuar esto que estamos escuchando todos los días de tormenta inflamatoria vinculada al COVID-19 en los pacientes enfermos. Por lo tanto, no tengo la menor duda que probablemente a final de año, próximo año, ya vamos a encontrar en la literatura unos 4 o 5 más trabajos clínicos en que hayan usado estos ácidos grasos y particularmente DHA en las fórmulas parenterales o en suplementos para tratar a pacientes con COVID-19. Tanto aquellos que están en un tratamiento médico hospitalizado, como aquellos que son dados de alta y que están en su casa, pero que están con un estado inflamatorio alterado. Por lo tanto, les digo, esto vamos a ver en los próximos meses, no tengo la menor duda, modelos animales, modelos celulares, y el próximo año ya ensayos clínicos en que se haya evaluado esta intervención por la situación coyuntural que estamos viviendo en relación al COVID-19. Bueno, muchísimas gracias, espero haber sido un aporte en estos minutitos de presentación. Como les decía, yo no estoy en mi país, vivo actualmente con mi familia en Canadá. Acá han muerto casi 6.000 personas, así que también estamos con medidas de quedarnos en el hogar, distanciamiento social, lavado de manos todo el día, uso de mascarilla, etc. Muchísimas gracias por haberme escuchado.